Bueno, ahora sí. Bienvenidos a la segunda clase de SQL, a la segunda clase de la parte de backend del curso. Antes de arrancar y de hacer un repasito de lo de la clase pasada y ver de nuevo, eh, les consulto cómo vienen con el tema del TP obligatorio, y también aprovecho para consultar si hay gente que se ha sumado ahora que arranca el curso en la parte de backend, las dos cosas. Así que si hay alguna duda, consulta de TPO, acuérdense que el lunes voy a abrir el formulario para que empiecen a mandar. Va a estar abierto toda la semana y seguramente algunos días más. Pero ya vayan cerrando. Cualquier duda, consulta me pueden escribir, me pueden mandar mensajes o podemos verlo acá, no hay problema. Tenemos las dos clases de la semana que viene para revisar un poco lo que van a ser los proyectos. Seguramente mañana o pasado ya esté subiendo video de lo último que me queda. Para el TP ahora no. HTML, CSS y JavaScript. Para ahora, cuando arranquemos lo de la segunda parte, yo les comenté que al final nosotros ahora vamos a ver todo lo que es SQL y base de datos esta semana y la semana que viene, y después ya vamos a arrancar Python hasta el final. Una vez que damos Python, nos vamos a meter con algún framework de Python y vamos a adaptar el proyecto que venía haciendo en front para, para lo que va a ser la parte de backend también. Si para la segunda parte ustedes quieren hacer algo con algún framework, los que sepan, no les interesa, no habría problema. Eh, Ahora todo con HTML, CSS y JavaScript nomás. Eh, con la instalación de SQL, ¿cómo le fue? ¿Alguien no pudo instalar el Workbench? ¿Pudieron ver los videitos que había, que le pasé y los que están en el aula virtual? ¿Alguien necesita ayuda de eso? Lo podemos ver hoy. Si no, ya directamente me meto con repasito de lo que vamos a ver. Y nada, le vamos a meter a SQL hoy. Bueno, les paso el formulario de presentismo para que vayan dejando presente. Y retomamos lo de la clase pasada. Nosotros estuvimos viendo más o menos cómo armar nuestros diagramas de entidad-relación para tener una idea de qué es lo que vamos a meter en nuestra base de datos. Esto era como un bosquejo que vamos a hacer, en el cual ustedes van a poder tener una referencia de cuántas tablas van a querer hacer y ver de qué manera se relacionan sí o sí las tablas con otra tabla. Esto es lo que va a hacer que sea un, que sea todo relacional. Si no, para no relacional ya habíamos visto todo lo anterior, las API, los JSON, ese tipo de cuestiones. Yo les había mostrado que tenemos entonces, eh, a mí me abre el Workbench, pero me avisa que es un sistema operativo no soportado que podría tener errores. ¿Y te deja utilizarlo más allá de los errores? ¿Pudiste crear alguna base de datos o abrirlo y que te corra? Ok, bueno, ahora no importa, no importa. Hoy vamos a meternos a crear una base de datos, a hacer un poquitito
de SQL, de ejemplitos de todos los comandos que vamos a aprender hoy, y ahí me van diciendo a ver si lo pueden hacer andar o si se les está complicando el asunto. Dijimos entonces, vamos a tener las entidades, se van a representar con rectángulos, cada entidad va a ser lo mismo que una tabla. Entonces nosotros tenemos una tabla que puede ser alumnos, libros, autos, empleados, materias, lo que nosotros querramos. Y dentro de cada entidad va a haber atributos. Esos atributos, ¿qué van a ser en la tabla? Van a ser las columnas. Cada una de estas va a ser la columna. Además, dijimos que va a ser relacional, tenemos que ver cómo se relaciona cada tabla con la otra. Por ejemplo, si tenemos una tabla personas y otra tabla autos, seguramente, no sé, primary key de persona puede ser un ID o su nombre o su DNI, y en autos podría aparecer su DNI o su como dueño del auto siendo una foreign key. Habíamos visto que se relacionan teniendo una variable de esto, la variable primaria va a ser una variable foránea en la otra tabla. Y después que las relaciones pueden ser de uno a muchos, una persona puede tener muchos autos y viceversa, muchos autos pueden ser de una persona, de uno a un alumno le pertenece un solo boletín y cada boletín pertenece a un alumno, y después de muchos a muchos. Muchos alumnos pueden tener muchas materias y muchas materias pueden contar con muchos alumnos. Yo les había dejado un ejemplito de que pueden utilizar para crear sus diagramas la página app.diagrams.net o su otro nombre que es draw.io. Ahí pueden armarlos, y yo les había mostrado que tenía armado de mis épocas de estudiante un diagrama de entidad-relación con el cual hice un proyecto de SQL en el cual vemos cómo se relacionan un montón de cosas de equipos de básquet de la NBA. Un equipo va a ser una tabla, acá va a tener su primary key, va a ser ID equipo, y después puede tener una secondary o una clave foránea. Los rombitos se suelen poner como la relación. Cuando vos estás relacionando dos tablas, por ejemplo, en este caso, un equipo está compuesto por n jugadores. Entonces, la tabla equipo tiene como clave primaria el ID equipo. Todo esto van a ser columnas de la tabla. ¿Qué ciudad está? ¿Cuál es su nombre? El ID de equipo. Y después, esto va a estar relacionado porque en la tabla jugador, la primary key va a ser el ID del jugador, pero cada jugador va a ser de un equipo. Entonces, cuando tienen el ID del equipo, esta va a ser su clave foránea y ahí van a estar relacionados. Después, para que la tabla sea bien relacional, todas las tablas tienen que tocar al menos, por lo menos, una tabla. Si tocan más, no pasa nada, pero fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más de 10 tablas voy a tener en el proyecto este. Bastante pesadito. Bueno, entonces dijimos, acá podemos tener, todo esto puede ser una base de datos. En la base de datos, que se puede llamar negocio, vamos a tener una tabla que se llama cliente, otra que se llama pedidos y otra que se llama productos. Estos se van a relacionar entre sí de esta manera.
ahí para Ignacio, ves que acá hacemos la relación que tienen entre sí las tablas. La tabla clientes, los clientes van a hacer pedidos y dentro de los pedidos va a haber productos. Entonces, cada una de las tablas toca por lo menos con otra tabla. Son relacionales. Y después, si lo bajamos a una tabla, cada uno de estos va a ser el nombre de la tabla, clientes, pedidos, productos. Y después, cada uno de estos globitos va a ser las columnas. Podemos ponerle casi siempre un ID, marcar cuáles van a ser las claves primarias, primary key, y cuáles van a ser las foreign key, también conocido como PK y FK. Ahí ya está en forma de tabla. Ahora lo podemos bajar a nuestro Workbench. En este caso, vamos a crear un nuevo SQL Tab, que es donde vamos a ir escribiendo todos nuestros scripts. Acuérdense que esta es la parte donde vamos a poner las instrucciones, el código que nosotros tengamos, las scripts, y acá es donde podemos ver contenido. Acá podemos ver lo que son todas las bases de datos que tuvimos o que tenemos o que estuvimos utilizando. Podemos crear y podemos inspeccionar adentro. Podemos ver las tablas que tienen. Esta tiene tablas. Podemos ver las tablas, después podemos ver las columnas, la foreign key, todo. Podemos editarlas. Hoy vamos a ver un poquitito de qué van todas las instrucciones que podemos utilizar y cómo las vamos a ir armando. Vamos a terminar de ver entonces lo de la clase pasada y vamos con lo de hoy. Nosotros, para ingresar los datos, podemos utilizar atributos, variables, digamos, y como ya estuvimos viendo, como pasaba en JavaScript o como nos pasaba anteriormente, los atributos de las entidades van a poder tener algunos datos particulares. En este caso, lo que se utiliza son datos numéricos, que pueden ser int de enteros o float de flotantes, texto, se pone como varchar y generalmente entre paréntesis la cantidad de caracteres que va a tener. En texto también podríamos poner números, pero los va a tomar como texto. Podemos tener fechas, podemos tener tipo de datos date, que va a ser con formato de fecha. Inclusive puede tener también hora, minutos, segundos, etc. Y después tenemos datos booleanos que sirven para representar valores verdaderos o falsos. Acá hay un ejemplito de cómo podrían ser los datos de la tabla. Los ID siempre van a ser números enteros, las fechas siempre van a ser date, los nombres siempre van a estar en varchar, y después generalmente los precios se puede poner o double o float. Generalmente para ahí no se utilizan números enteros porque hay veces que tenemos que hacer operaciones entre ellos, entonces tiene que distinguir bien que son números, y ya sabemos que los precios no son generalmente números enteros. Bueno, acá un ejemplito donde se ve bien el tema de la clave primaria y la clave foránea. Clave primaria va a ser el valor que identifica de manera única a cada registro de la tabla. Entonces, generalmente nosotros tenemos, no sé, tabla de personas, podemos utilizar una clave primaria, ir poniéndoles un ID a la primera persona que registramos, 1, 2, 3, 4 y así, que no se repitan. Entonces cada uno que se registra va a estar regido por una clave primaria única, o si no, podemos tomar también el número de documento. Pero
cuando lo explicaba el cuatrimestre pasado, me dijeron que por ahí hay personas que les ha pasado que ha aparecido otra persona con el mismo número de documento. Así que yo les aconsejo que cada persona que van ingresando le pongan un ID y en este caso la clave foránea, foreign key o FK, como se ve ahí, va a ser en otra tabla. Nosotros vamos a tener esta clave principal que teníamos antes como clave secundaria en la otra tabla, como una manera de relacionarlas entre sí. Entonces, si nosotros tenemos estudiantes que el número de ID o su ID va a ser la clave primaria y después tenemos préstamo de la biblioteca, el ID del préstamo va a ser como un número de transacción que van a tener de cada vez que prestan un libro y en este caso, como clave foránea, va a estar el número del alumno que hace ese préstamo. Entonces ahí ya pasan a ser tablas relacionales. ¿Se entiende? Lo de primary key, foreign key es bastante importante. Si no, me avisan y lo repito. ¿Estamos bien? Genial. Nada, todas las tablas van a tener que tener una primary key y pueden tener una o más foreign key. Depende de a cuántas tablas esté relacionado. Bueno, la instalación ya la vimos, ya les dejé unos datos interesantes y hay videos también en el aula virtual. Acá ya estamos viendo las bases de datos, el contenido de las bases de datos y como podemos ver, si les parece, vamos a crear la base de datos. Esta, cuando agreguemos datos, vamos a ver los datos. Y después vamos a ver lo de la clase de hoy que tiene todo lo que van a ser los lenguajes DDL y DML. Vamos a ver las estructuras, vamos a ver los scripts, vamos a ver cómo se codea, digamos, en SQL. Vamos a crear base de datos, vamos a crear tablas, vamos a romper tablas, le vamos a agregar datos, los vamos a manipular a los datos, los vamos a eliminar, los vamos a borrar. Vamos a ver un poquitito. Si se fijan, dejé colgado lo de la clase pasada. Hay una guía práctica de uno de los profes. Está bueno para repasar. Y hay dos bases de datos que las pueden abrir para ustedes utilizarla para los ejercicios. Ejercicios del estilo, agarrar, no sé, los 10 precios más caros de esta tabla o eliminar y crear nuevos datos o todo ese tipo de cuestiones que vamos a ver un poquitito hoy cómo son todos los comandos. Si les parece, me parece que no estamos bien con los números, ¿no? Que la clase anterior fue la 20 y esta la 21. Vamos ahí. Bueno, ya les comenté entonces que en esta parte vamos a tener todos los esquemas. Acuérdense que cuando ingresan se tienen que loguear acá. Van a tener que entrar, les va a pedir la contraseña. Una vez que la guardan a la contraseña, ya está todo ok. Acá sí, porque en realidad se cambió un poquitito el programa y por ahí tengo el material del cuatrimestre pasado y estaban las clases esas de Vue que
en este año no están, cambiamos y pusimos un poquitito más de material para el proyecto, va a haber un poco más de tiempo, así que hay como un enroque y un desfase. Después lo voy a acomodar. Bueno, una vez que entramos acá, podemos ver todas nuestras bases de datos. Ustedes pueden que le diga Aquila, pueden que tengan alguna ya, si crearon la clase pasada, o puede que no tengan nada. Acá lo que hice fue crear un nuevo SQL Tab, y acá es donde vamos a empezar a crear nuestras bases de datos. En primer lugar, nada, vamos a hacer algún proyectito. Vamos a hacer una base de datos y vamos a hacer un par de tablas y vamos a cargarle datos, si les parece. Con el asterisco o con 2 guiones puedo dejar comentarios. Entonces voy a hacer la creación. ¿Qué me dice acá? Creación de base de datos. Vamos a ver un comando de si no existe. Y cambio al contexto de mi base de datos. Entonces, yo puedo utilizar el comando. Esto lo pueden ver que hay veces que lo escriben en mayúsculas y hay veces que lo escriben en minúsculas. Vamos a dejarlo en mayúsculas si quieren, a todas las instrucciones. Create database. If not exist. Dijimos que esta va a ser la clase 21. Vamos a ponerle clase 21. Entonces yo les había dicho que con control y enter va a correr la línea que nosotros le hagamos. En este caso, si suben, les va a mostrar qué acción o qué script se utilizó. Nos muestra que salió todo ok y que tuvo una duración de 0,031 segundos. Sé que por ahí hay algunos que este tipo de programas les puede resultar medio pesadito, a aquellas personas que por ahí tienen poca memoria o que tienen poco, o que no tienen un disco sólido. Yo me acuerdo que en la época que estaba estudiando esto, me compré un disco sólido porque tenía la tabla esta, la base de datos esta de la NBA, que era gigante, y cuando la ponía a correr, todo lo que tenía, me tardaba como 5 minutos en cargarme todos los datos. Así que, nada, puede pasar, pueden utilizar SQL, SQLite, que es un poquito más liviano de última. Puedo subir algún video o mostrarles. Ya está creada la base de datos, todavía no aparece acá. Si refrescamos los esquemas, va a aparecer. Y ahora tenemos que indicar que lo que hagamos nosotros lo vamos a hacer. O sea, ahora vamos a indicar que vamos a trabajar en esa base de datos. Entonces, puedo utilizar un use clase 21. ¿Qué hace esto? Cuando lo corro, fíjense, ahí se puso en negrita. Me está marcando que estamos trabajando en este archivo acá dentro de esta base de datos nuevas. Si nosotros quisiéramos borrar una base de datos, hay un comando
comando que se utiliza para borrar base de datos. Es el comando drop database clase 21. Entonces, si nosotros corriéramos ahí la borra. Bueno. Si nosotros pintamos, a ver, si nosotros utilizamos el rayito, directamente arranca y pasa por todo lo que tenemos. Entonces, si yo tiro el rayito, fíjense, la crea, la pone para usar y la borra. Hace todo junto. Si yo pinto, toma solamente lo que está pintado. En este caso el create y el use. Este comando lo voy a dejar para que lo vean ustedes y para que lo tengan, pero lo voy a dejar comentado, cosa de que en este momento lo único que tenemos es la creación. Fíjense que acá ya tiro un warning si corro de nuevo porque la base de datos ya fue creada. Y ya estamos ahí. Bueno, hasta acá creación, uso y eliminación de una base de datos. Ahora vamos a meter contenido. Para meter contenido, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla. Vamos a crear una tabla. Podemos poner create table. Fíjense que los comandos son iguales, pero va a cambiar después. Si yo quisiera dropear una table, también lo voy a poder hacer. If not exist. Esto lo pongo para que me avise si ya hay una tabla que se llama igual, ya lo estoy haciendo. Empleados. Bueno, vamos a crear una tabla que se llame empleados. Bueno, en primer lugar, sería buenísimo crear una columna que sea ID. ¿Cómo van a ser los datos? Entero. Le podemos decir que, no sé, vaya hasta 4 cifras, como una locura. Y le podemos indicar que esto ya sea mi primary key. Y como yo les comenté, podemos decir entonces que este valor sea no nulo y auto incremental. O sea que cada uno que yo voy creando vaya sumando 1 y sea siempre un número entero. Esa va a ser la primera columna. Después, si hago otra... Sí, el SQL Lite, que es de liviano, no tarda nada. No tarda nada. Es mucho más liviano. Las bases de datos son una cosa que consumen mucha memoria, la verdad. Y consumen mucha memoria y tiempo. Por eso hay que ser bastante cuidadosos con cómo traemos los datos de la base de datos, que sea una manera eficiente, no tener que andar revisando todo 10 veces si lo podemos hacer todo de una vez. Eso es algo que yo todavía estoy masticando y aprendiendo bien para hacer más eficiente a mi código. Vamos a agregar una columna que sea nombre. ¿Qué tipo de datos le tendríamos que poner al nombre? ¿Se acuerdan de los que tenemos? Varchar. Bien ahí los muchachos. Le vamos a poner un varchar. Uy. Aquí. Hasta acá estamos bien. Una coma al final. Nombre, varchar. Y la cantidad de iconos que puede llegar. La cantidad de
eh, letras o caracteres que puede tener. Calculo que no vamos a tener nombre más largo que 30. Podemos poner un apellido, también con varchar. Podríamos poner un documento, ahí ya va a ser un número entero y va a ser alrededor de los 8 o 9 dígitos. Y podemos poner una fecha ingreso que sea date. Bueno, hasta acá tenemos todo. Si lo corro, actualizo y acá ya me aparece la tabla y ya me muestra las columnas que va a tener. Fíjense que me muestra remarcado cuál va a ser la primary key. Después tengo nombre, apellido, documento y fecha de ingreso. En este caso, puedo meterme con un comando que va a ser la descripción de la estructura de la tabla. Puedo decir describe empleados. Si yo corro esto, me muestra cómo es la tablita. Fíjense, todos los campos, qué tipo, si pueden ser nulos o no, si es primary key u otra, y si tienen algo más. Y el comando que aparecía era el de selección, también en la filmina de la clase pasada. Selección de, no sé, cualquier parámetro de nombre y apellidos de todos los empleados. Entonces acá utilizamos el select. Acá vemos que queremos la columna nombre, la columna apellido de la tabla from la tabla empleados. ¿Qué va a pasar? Todavía no tiene ningún dato adentro. Así que ahora vamos a ver un poquitito cómo son los datos de lo que tenemos que traer, cómo lo vamos a hacer y cómo los vamos a insertar. Eso ya es el contenido de la clase de hoy. Vamos entonces un poquitito de teoría medio rápido y ya después seguimos creando las tablas, poniéndole... A ver, Arturo en SQLite, ¿qué es el dato integer? Número entero, número entero. Todos los ID o todas las primary key por lo general se utilizan números enteros, así es más fácil la manipulación después. ¿Por qué me muestra un warning? Porque estoy queriendo crear una tabla que ya está creada. Entonces, no es suficiente como para que me muestre un danger, uno de estos, pero rojo, pero me avisa. Che, fíjate que está queriendo crear una tabla que ya está creada. Eso es porque estoy corriendo todos los comandos de nuevo. Bueno, vamos a ver un poquitito cómo hacemos para manejar todos estos datos. Nosotros vamos a tener que saber crear tablas, saber insertarles datos a las tablas, saber filtrarlos, saber moverlos. Entonces, un poquitito de esto va la clase de hoy. Ya pudimos instalar la base de datos, ya pudimos crear la base de datos, ya sabemos lo que son las claves primarias y las claves foráneas. Ahora lo que vamos a hacer es gestión y manipulación de datos con SQL.
Vamos a ver qué son los sublenguajes DDL y DML y vamos a empezar con las consultas. Ya estuvimos viendo el select, el from, where y vamos a ver cómo ordenar, por ejemplo. Bueno, acá un poquitito de arquitectura cliente-servidor. Esto lo vamos a profundizar un poquitito cuando hagamos el CRUD. Ya les expliqué lo que es un CRUD o para qué sirve o cómo se come. CRUD va a ser el proyectito final que vamos a hacer. Un CRUD es básicamente lo que vamos a hacer es un proyecto en las últimas 3, 4 clases. Claro, create, read, order y delete. No me acuerdo cómo eran las siglas. Update. Pero básicamente vamos a hacer un proyecto en el cual se mezclen el back y el front y ustedes van a tener que hacer lo mismo y después van a tener que presentarlo y defenderlo a capa y espada. Ahí en ese momento vamos a ver un poquitito más lo que son los servidores y los clientes. Seguramente tengamos que instalar SAMP, que para aquellos que saben un poquitín de base de datos es como si fuera un nexo entre lo que vamos a tener y lo que vamos a utilizar. Es un paquete de software que nos va a integrar MySQL con lo que tengamos y sirve para crear un entorno de servidor local para el desarrollo web. Con eso lo que vamos a hacer es poder crear, depurar, probar las aplicaciones en las compu y desplegarlas en un... y nosotros lloramos. Desplegarlas en un servidor. Sí. Nada, sirve mucho para la colaboración y para que trabajen entre ustedes. Pero básicamente, por lo general, todos los datos van a estar en un servidor, forma de SQL. Antes en todos lados había una computadora gorda, grandota en un cuarto con todos los datos que tenía una empresa. Ahora ya fuimos cambiando y hay mucha nube. Se utilizan las nubes para guardar los servidores y la información. Y acá nos muestra un poquitito. Nosotros vamos a tener la base de datos, acá donde está toda la info, nuestro sistema gestor de base de datos. En este caso, nosotros estamos utilizando MySQL, que va a ser el nexo entre los usuarios y la información. Acá comento un poquitito. No, yo no me río con maldad. De hecho, incentivo a que vengan y pongan la cara, porque es el momento. Después, hay que hacer por plata, es peor cuando hay que hacer adelante de la gente y no a través de un monitor, es peor. eh, pero una vez que lo haces, ya te acostumbras. ¿Se escucha mal? Hola, hola, hola. A ver. Hola, hola. ¿Estamos bien? Sí, a ver. Dígame si ahora escucha mejor. Ok. Tengo un problema que vieron que ahora cuando les hacen la instalación de internet, les habilitan una red 2.4 y la red 5. Hay veces que se me cambia la red más lenta.
No sé por qué me pasa eso. Nada. A ver, yo no los mato cuando tienen que hacer la presentación esa. Es más, eh, el concepto es que vengan y den la cara con lo que tienen, por más que hayan llegado a completar todo lo que se pide, les funcione todo bien o tengan algún error, porque es lo que pasa en la vida real. Nosotros en las empresas, en el caso mío particular, lo hace todo el project manager, la persona que es el nexo con, con los dueños, digamos, con todo eso, pero muchas veces así, a vos te van a pedir algo, en este caso yo les voy a pedir que hagan un CRUD, les van a dar una fecha de compromiso, van a tener que hacer una presentación y en la presentación ustedes van, si no lograron llegar porque no les dio el tiempo o algo, hay que explicar. Hay que explicar por qué te pasó, qué inconveniente tuviste, cómo... Claro, es tal cual. Después yo los ayudo a resolverlo porque lo tienen que terminar y tiene que estar aprobado. Pero en la presentación vamos a armar, se van a armar 2 clases de presentación, se van a tener que anotar ustedes y siempre todos se quieren anotar en la clase que es más lejos y ahí hay que hacer sorteos. Así que nada, es divertido. Hay, no vi cómo hiciste para llevar la base de datos a SQL. La creé a la base de datos. Directamente abrí el Workbench y la creamos acá. Si vos pusiste esto y no te aparece todavía, seguramente tengas que darle acá al iconito. Pero si estás hablando, estás muteado. O si por ahí levantaste la mano sin querer. Hola, Ahora sí. ¿se escucha? Sí, sí. Ah, me quedé en que habías mandado vos en el Drive una base de datos. Yo pensé que había que abrirla. Entonces me colgué con eso mirando para poder abrirla y no pude. Pero entonces, ¿qué es lo de clase 21 ahí que se ve al costadito? Yo no tengo eso. No importa. Vos hacé clic acá Sí, y directamente lo único que hice yo son estas líneas. claro, pero Creé a mí no me creé salía la eso. base de Me salía, datos. ¿Cómo? a mí no me salía eso en blanco. Me salía como, no sé cómo explicarte, tipo Claro, un porque estás montón de haciendo palabras. doble clic en algo que ya está creado y que ya está abierto. Es como si yo Ah, vengo acá y ah, entro. nuevo modelo, new model. Claro, vas a hacer algo nuevo. Si yo entro Claro, acá, pero no me sale en blanco. Me pone add diagram y después vendría a ser tipo, sí, no sé cómo explicártelo, pero no me me sale en aparece blanco. así. ¿Escribo ahí nomás? No. Tenés que hacer uno nuevo. Acá. Bueno, pero no puedo, porque no me deja escribir, ¿entendés? Como que dice model overview y me pone add diagram. Como que le tengo que agregar un diagrama. Yo puse No, nuevo. tendrías que poner New Model. Sí, No, New Model no. Eh, cerrá lo que tenés, abrí el Workbench directamente, conectate sí. y ahí te tendría que aparecer todos los esquemas que utilizaste, seguramente lo que vos usaste, y tendrías que poder crear una nueva. Si No. no Bueno, podés, al después al final de final, la clase me quedo y sí, lo... porque la otra cosa, nunca me pidió un usuario y contraseña. O sea, eso nunca lo hice yo. ¿Te aparece la casita acá? Sí, me aparece. Y cuando te querés conectar, ¿qué haces? Ah, a ver, voy a la casita. No, si no seguí, después lo hago, qué sé yo. Voy a la casita. Ahí te va a Me- pedir que ponga la contraseña. No,
¿Qué dice? Bueno, lo vemos al MySQL final, no te da Connection. problema. No te da problema, yo me Bueno, quedo después con lo vos veo. Dale. y lo vemos. Listo. Listo. Gracias. Eh, bueno, tenemos entonces el SAMP. Ahora vamos a trabajar directamente acá con el Workbench. Y nada, vamos a ver cómo son la gestión de los datos y cómo son todos los comandos para manipular los datos que vamos a tener en la base de datos. Nada, acá ya nos empieza a mostrar un poquitito cuáles son las manipulaciones que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que insertar los datos, los vamos a poder borrar, los vamos a poder modificar y los vamos a poder consultar. O sea, si nosotros queremos, podemos ver, podemos filtrar, podemos agregar, podemos insertar y podemos borrar. Guarda que hay un micrófono abierto. Nada, y ahí aparece el CRUD, lo que les decía. Create, read, update and delete. Eso es lo que vamos a hacer al final del curso. Vamos a hacer un CRUD en el cual vamos a tener proyectito que ya va a tener no solamente la parte de front, como lo que hicimos hasta ahora, sino que también vamos a utilizar SQL, vamos a tener datos en una base de datos y vamos a tener Python, seguramente con Django o con Flask, que son los dos frameworks más conocidos. Sentencias DDL, Data Definition Language. Acá van a ser los comandos encargados de la modificación de la estructura de los objetos de base de datos. Ya vimos cómo se utilizan, ya creamos una tabla, ya dropeamos una tabla, nos falta un alter, que lo vamos a ver ahora, no sé, podemos hacer un alter table y borrar alguna de las columnas que tengamos. En este caso, voy a cerrar esto. Alter es el comando para modificar. Entonces, en este caso yo puedo hacer un alter table, empleados, drop column, fecha, ingreso. Entonces, si yo corro esto, control enter, fíjense, todo espectacular. Vengo acá, si actualizo, ya no está mi fecha de ingreso. La puedo alterar insertando o agregando o borrando o modificando elementos. Esas son las sentencias DDL. Nosotros ya estuvimos viendo crear base de datos, crear un esquema. Si la base de datos ya existe, nos va a dar un error. Para salvarlo, podemos especificar if no exist. En ese caso, pasa a ser un warning, como ya lo vimos, en lugar de un error. Acá directamente vamos a crear una tabla con las columnas que ya tenemos. Podríamos utilizar el comando show table también. Nada, acá está todo armada una tabla alumnos. Bueno. Ya tenemos entonces, ya vimos el comando create, ya vimos el comando alter. Fíjense, nos sirve para agregar y o borrar cosas, ya sea tanto en la base de datos como después en las tablas. Bueno, drop table va a eliminar la tabla. Ya tenemos entonces todas
las DDL utilizadas. Bueno. Y el describe nos permite ver la estructura de la tabla. Nosotros ya lo utilizamos también. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a utilizar las DML, las de manipulación, que estas son las que nos permite llevar a cabo tareas de consulta o modificación. ¿Cuáles son las sentencias que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el insert para agregar un registro, el update para modificar atributos, delete para borrar y select para obtener datos. Entonces vamos a agregar insertando datos a la tabla. Vamos a ver cómo lo metemos. Y después vamos a ver cómo los podemos manipular, si les parece. En este caso dijimos entonces, podemos hacer una inserción de datos, en la tabla empleados. Podemos tener entonces insert into empleados. Y acá podemos decir en qué columnas queremos meter. Podemos hacer el nombre, apellido, documento. Vamos a meter algunos values, algunos valores. Y esto lo podemos hacer como Arturo, Rotary, y el DNI. No sé. Podemos tener a Michael Jordan. Y podemos tener a Ricardo Port. El último es con punto y coma. Y ahora sí vamos a poder traer el selector para ver cuáles son los datos cargados. Si corro estos dos comandos, fíjense, me abre la tablita y me muestra nombre y apellido, que es lo que yo estoy mostrando, lo que yo estoy pidiendo. Si yo quiero pedir todo, ¿alguien sabe cómo sería pedir todos los datos? En vez de solamente nombre y apellido, que me traiga todas las columnas. Muy bien. Si se acuerdan, cuando queríamos modificar todo en CSS, teníamos este comando, el asterisco. En este caso, cuando queremos seleccionar todo, hacemos, fíjense qué copado cómo me va generando los ID de manera automática cada vez que meto un empleado. Está bueno, no lo vamos a pisar, es autoincremental. Y ahí ya podemos tener los datos y vamos a poder manipularlos de la manera que nosotros querramos. Hasta acá venimos bien, ¿se entiende? Voy a pasar al nuevo formulario para que dejen el presente y no se olviden. Bueno, insert. Acá lo ponemos. Acuérdense de dato numérico,
va sin las comillas y dato varchar va con comillas. Bueno, se puede utilizar el update, se puede utilizar el set. Creo que sí. A ver, vamos. Vamos a correr todo de nuevo. Acá ya me marca un error que no puedo borrar lo que no existe. Va a ser lo mismo, me parece, no va a variar nada. Les estaba diciendo entonces, nosotros podemos tener alteraciones, podemos modificar, podemos meter alguna otra cosita. Podemos hacer un update si queremos. Update de datos. Update empleados. Set nombre. Igual nombre igual Miguel. Where nombre igual Michael. A ver si está bien. Creo que tendría que estar bien. You are using something. No entendí, pero creo que no anduvo. $1175. Update. Nombre. A ver si lo pongo where ID. Where ID igual 2. Bueno. No sé qué pasó ahí pero me cambió Miguel por Michael. No sé qué. Como que tengo instalado algo, se ve que no me deja modificar. Pero bueno. El update y el set nos va a servir para cambiar los datos. Y el where es para indicar dónde queremos cambiar. Dónde vamos a querer cambiar. Después, si quisiera, podría eliminar empleado. Delete from empleados. Where el ID es igual a 3. De nuevo, si me traigo esto, el pobre Ricky nos dejó, se fue. Y después podría utilizar otros elementos de filtrado. No sé, como selección de empleados con número de DNI
Esto es 50 y... Vamos a ponerle mayor a 6 millones. Entonces yo tendría que tomar un select todos from empleados where documento sea mayor a 100. A 6 millones dijimos. Entonces me filtra solamente a 1. Lo que podemos hacer también es utilizar el order by. Podríamos hacer un select from empleados. Order by no, pero en este caso el nombre y el apellido van a ser todos. Vamos a insertar de nuevo a estos. Vamos a hacer el drop de la tabla. Vamos de nuevo. Creamos la base de datos. La usamos. Aparece. Crea todo. Aparece acá. Aparece la tabla empleados. Sacamos la fecha de ingreso y agregamos de nuevo a todos. En este caso vamos a ordenar por apellido. Order by apellido. Fíjense, me los cambia. Los va poniendo según, según el alfabeto, el abecedario. Si pongo por nombre, va a ser Arturo primero. Y si pongo por documento, va a utilizar de menor a mayor. Bueno, hasta acá más o menos me siguen. Está bien, si desaparece un empleado, va a desaparecer el ID, pero queda. Bueno, vamos a ver entonces. Sentencia de baja, ya está. De lectura, select from y where. Estamos bien. ¿Qué quiero traer? Puedo traer todo o cualquiera de las columnas. ¿De qué tabla? Y después puedo meter filtrado. De esto hay muchos ejercicios hechos, está bueno para que ustedes lo vean. Podés filtrar por precio, podés filtrar por fecha de nacimiento, podés filtrar por apellido, podés filtrar por puesto. Nada, vos podés ir separando según lo que vos necesites. Tenemos entonces el order by, se va a utilizar para ordenar, para ver por qué criterios los vamos a ordenar. Lo hace de manera automática. Bueno, y podemos utilizar ascendente o descendente si quisiéramos tener los datos invertidos. Y podemos limitar también poniendo qué cantidad de número vamos a devolver. Podemos decir traer los primeros 10 empleados o una cosa así. Después algunos comanditos.
Fíjense que diferente va a tener dos tipos de manera de colocarlo. Acá es el mayor igual, el menor igual. Fíjense que como una flecha apuntando para la izquierda, pero este es distinto. Después podemos tener un like que vamos a poder buscar, no sé, a algún empleado que se llame Arturo o algún empleado que tenga tal número de documento. Not like es la negación, podemos verificar si es nulo o no nulo y valores que coinciden en una lista o que están dentro de una lista. Ahí vamos a meternos un poquitito en lo que son no, esto ya está más o menos. Vamos a ver el comando ese que nos faltaba y después hacemos un repaso. Vamos a hacer un paso a paso donde hacemos la tabla, ponemos los valores, modificamos, todo como querramos, para ver si ustedes lo pueden hacer también. Y después dudas, consultas y todo lo que nos quede pendiente. Entonces podemos seleccionar a los empleados cuyos nombres contienen Arturo. Acá, de nuevo, select from, select todo from empleados, where nombre, like, y acá tenemos que poner comilla, porcentaje, Arturo, porcentaje, comilla, si no me equivoco. A ver. Ahí está. Me trae solamente Arturo. Esto puede ser ahí solamente y también lo va a traer. Le podemos poner Rick y me va a traer a Ricky. Podemos poner Mick y me va a traer Michael Jordan y lo podemos hacer con cualquier cosa. Con esto vendríamos a tener más o menos los comandos DDL y DML como para meter algunos ejercicios y hacer algunas cositas. Les propongo que hagamos otra tabla, que repasemos todos los comandos que vimos, así queda fijado y después me van diciendo a ver si hay algún problemita, algún inconveniente con el Workbench. Diferencia mayúsculas de minúsculas, eso vamos a verlo. Toma todo. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos los empleados, pero supongan que nuestra base de datos es de una empresa que va a vender productos. Entonces podemos tener otra tabla que sea la tabla de productos. Podemos tener entonces create table if not exist productos. Acá podríamos tener algunas columnas que nos sirvan para describir los productos y tener las cosas que más necesitemos. A saber, podemos tener un ID que sea entero, hasta no vamos a tener más de 1000 productos, todavía más de 9999 productos. Lo que sabemos es que esto tiene que ser not null, autoincremental y primary key. ¿Qué necesitamos de un producto? Vamos a necesitar un nombre.
Vamos a necesitar una descripción. Vamos a necesitar un precio. Podríamos poner decimal, que puede tener, no sé, 10 enteros y 2 dígitos al final. O le podríamos poner un float, si no, pero como para que tenga un poco más. Y después podríamos tener, bueno, podríamos tener imágenes, pero no me quiero meter ahí. Podemos tener un stock. El stock entero y no sé, podemos tener hasta cientos de cosas. Falta cerrarlo. Perdón. Esto no es así, es así. Entonces, creamos una nueva tabla. Venimos acá, tenemos la tabla de empleados, productos. Hasta acá venimos bien, ¿no? De esto no hay ningún tipo de dudas. Nosotros creamos la tabla y le metemos las columnas que nosotros querramos. Acuérdense que esto estaría bueno hacerlo, diferenciar cuál es la primary key, diferenciar cuál va a ser nuestra foreign key. En este caso no relacionamos las tablas. Podríamos hacer después una tabla que sea pedidos y que relacione teniendo lo mismo que las otras tablas. Una vez que tenemos entonces la tabla, vamos a insertar datos. Insert into productos. Acá tenemos nombre, descripción, precio, stock. Bueno, values. Y acá arrancamos. ¿Qué quieren vender? Ropa vamos a vender. No sé. Remera. Remera, manga corta con dibujo estampado. Precio, no sé cuánto sale una remera, pero vamos a ponerle, no sé, 20.000 con 50. Acá es con punto. Y stock voy a tener 100 remeras. Y acá podemos tener entonces, vamos a poner dos cosas más. Un pantalón y unas zapatillas. Esto va a ser un jean color oscuro. Vamos a poner un poco más caro. Con 99. Vamos a dejar con el mismo stock. Y acá zapatillas. Zapatillas de lona color negro. Y de estas vamos a tener 200. No sé. Hasta acá venimos perfecto, ¿no? Si quiero ver todo lo que tengo en la tabla, ¿cómo hago? ¿Se acuerdan? Todo lo que hay en la tabla ahora. Vamos a correrlo a esto.
Ahora entramos a productos y en las columnas ya vemos todo. Ahí está, bien. Bien Marian, bien Gloria. Si yo pongo describe productos, me va a mostrar cómo está toda esta tabla. Cómo son todos los datos que tiene. Si yo quiero ver todos los datos que tiene, pongo el select, asterisco, from, productos, y ahí me muestra todo. Pero si yo quisiera solamente ver nombre y precio, directamente le indico las columnas. Describe es único de MySQL o de otros motores SQL. Los comandos tendrían que andar en cualquiera. La verdad que no se usa tanto, pero... En María funciona, dice Mariano. Si quiero actualizar el precio, porque me aumentó la persona que me lo vende el mayorista, puedo hacer update, productos, set, precio. Precio igual, no sé, 30.000 con 99. Where, a ver si ahí anda. Si no, lo pongo con ID, pero nombre, remera. Escribí mal productos. You are using safe. Bueno, aparentemente estoy utilizando algo que después voy a buscar cómo se saca, pero vamos a ponerle ID igual 1. Entonces, si vuelvo a utilizar el select, ahora tengo el precio nuevo. Precio nuevo que se cambió. Y, por ejemplo, puedo hacer un delete. Puedo hacer un... Vamos a mostrar el order by. Podemos hacer un select. Todo. From productos. Where. No. Perdón. Order by. Precio. Des. Y ahí me los pone al revés. Del más caro al más barato. ¿Qué me faltaría? Borrar algo. Por ejemplo, puedo borrar todos los productos. Delete todos from productos. Where nombre igual zapatillas. No, tengo algo, un safe update mode. Me deja borrar solamente por ID esto. A ustedes les tendría que andar igual todo. Debo tener algo activado que no sé. ID 1. Un round affect. Y si traigo todo ahora, select todo
from productos. Ahí está. Bueno. ¿Tira el mismo error? Estoy seguro que eso ya... Bueno, lo voy a buscar. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se entendió todo? Si se fijan, acá va a estar colgado toda esta data y acá hay un montón de ejercicios. No, esto no es. Fíjense, va a haber una base de datos que se llama Mundo y fíjense todo lo que tiene. Tiene los nombres de países, regiones, cantidad de habitantes, qué sé yo, y hay cositas para probar. Listar código, nombre y continente y población de todos los países. Se imaginan, hacen un select de las cosas que les dicen. Fijarse que los nombres de los lenguajes sean distintos. Límites y ordenamiento, filtrado. Esto ya lo tendrían que poder hacer con lo que vimos y después el lunes vamos a ver unión de tablas y funciones. Pero un filtradito, un qué traer o cómo modificar y eliminar registros también podrían hacer. Así que se las dejo para que practiquen. ¿Hay alguna duda, consulta? Si no, voy a ayudar ahí a ver si puedo hacer que todos tengan el Workbench funcionando. Les dejo de nuevo el formulario de presentismo. No se olviden de llenarlo. No se olviden tampoco de realizar el EFIR, de realizar el examen del aula virtual. Van a tener 2 intentos. No es muy difícil. Todo lo que vimos hasta JavaScript. Y nada, si alguien necesita ayuda, ya sea para que veamos ahora si les anda el Workbench o ese tipo de cuestiones, o si tienen alguna duda o consulta del TP obligatorio, también estoy a disposición. Los que no, ya se pueden retirar. Estamos cerquita de la hora. Los escucho. Suerte a todos con el examen. ¿Todo bien, Vero? ¿Te anda? ¿Pudiste crear una base de datos? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que veamos algo del proyecto? ¿Cómo vienen? Yo voy a subir todo lo que hicimos, lo subo ahora al Drive, así que les va a quedar también. Si quieren meter mano sobre esa base de datos y agregarle cosas, no va a haber problema. Bueno, si no hay dudas o consultas, me retiro. ¿A dónde te mando el link del TP obligatorio? ¿Para la entrega o para ver alguna duda? Mándamelo por mail si querés. Mándame, fíjate que esté actualizado GitHub, que ya lo tengas, mándalo. Para el examen todo lo que vimos hasta JavaScript. Exacto. Creo que son 10 preguntas, van a ser 3, 3 y 4 o 4, 3 y 3. Va a estar repartido entre HTML, CSS y JavaScript. De nada. El lunes les voy a habilitar el link y se los voy a dejar colgados ahí en el Drive
para que empiecen a hacer la entrega los que quieran. Intenten aprovechar la clase del lunes y la del miércoles que viene para traer consultas de los TP, las vemos qué cosas se pueden mejorar, les doy una mano. Y lo otro, mañana seguramente ya les suba un ejemplo también de la página que veníamos haciendo de validación. Y si llego también de colgar las películas por una API en vez de subir yo. Es la idea de hacer eso. Y después para la segunda parte ya le vamos a meter Python y base de datos a ese proyectito. Bueno, si no hay ninguna duda o consulta, nos retiramos todos. ¿Qué les parece? Perfecto, gente. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Cualquier duda o consulta, ya saben, al correo voy a estar respondiendo. Métanle al TP. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.